tenemos, como mostré, una evidencia firme en lo que a eso respecta. Hay un subestudio del MADID CRT, donde estuvo el doctor Sugar, y que mostró que habría cierto beneficio en pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico o idiopático, con un bloqueo de rama derecha bien ancho y un PR bien largo. Entonces, en ese caso, en ese subestudio, habría evidencia de que habría mejoría. Lamentablemente no se pudo llevar al Chagas. No sabemos, también sabemos que los pacientes chagásicos no evolucionan tan bien. Yo lo que creo es que si el paciente está mal y tiene un bloqueo de rama derecha de 150 o más y tiene un PR bien largo y realmente la disfunción ventricular es severa y no mejora con todo el tratamiento optimizado y bueno, algo hay que hacer. Después otra gran discusión es si desfibrilador o no. Estas clases me tocó darla con toda la plana mayor de los electrofisiólogos de Chagas en Brasil. Y bueno, y entonces ellos tienen el problema que quizás nosotros un poquito menos de que no pueden indicar desfibrilador. Es fácil indicar un resincronizador, pero hay mucho paciente muy indigente, no hay posibilidad de cubrir el resincronizador con desfibrilador. Y entonces ellos me decían que sí pueden hacer una resonancia magnética nuclear, buscar realce tardío en el ventrículo izquierdo, ver si el paciente chagásico tiene un ventrículo homogéneo, sin realce, sin fibrosis, sin aneurisma, y bueno, por lo menos le indican un resincronizador. Pero bueno, falta más estudio y más evidencia. ¿Alguna otra pregunta de los participantes? Si no, yo pasamos, podía aprovechar para dale. preguntarle una cosita a Néstor. Dale. El seguimiento de casi 100 pacientes que ya ¿tienen población chagásica en ese grupo? ¿Surdan? Y si tienen un número razonable de chagásicos, ¿qué sensación tienen? ¿O si tienen analizado si les va igual o peor que los otros? Sí, los pacientes con Jourdan, con técnica de resincronización transeptal endocárdica, que tenemos chagásicos, es muy pequeñita y son todos pacientes con bloqueo de rama inducida por marcapasos. No son pacientes con bloqueo de rama izquierda, ya de base, sino pacientes que tenían su marcapasos, le hicimos un upgrade. Le agregamos el cablecito. Son pocos, no tengo el número porque eso el seguimiento lo hace mi compañera Lorena Delgado, que ya está terminando todo para la publicación. Pero no son poquitos, no puedo realmente decir mi pálpito de qué puede pasar con ellos a diferencia de los otros. ¿Vos querés hacer una pregunta? Te quería preguntar el tema de la ablación, ¿no? Porque es interesante tener un método para ablacionar un foco ectópico que produce una taquicardia ventricular. En el caso de un paciente chagásico con una fracción de eyección avanzada, deteriorada, con respecto a los que tienen mejor clase funcional, ¿cómo se ha ido en ese caso? Es decir, ¿plantea mucho más problema el paciente con fracción de eyección reducida por los múltiples focos de fibrosis? ¿O es un paciente que también puede ser pasible de una ablación? Bueno, no, el paciente es pasible de ablación porque en general son los pacientes que peor evolución tienen más descargas y necesitan más tratar de tener menos episodios y menos descargas. En pacientes tan avanzados a veces pedirle a la ablación de TV que el paciente se quede curado. Son pacientes que están enfermos y que, digamos, el objetivo es por lo menos en algunos sacarlos de la tormenta eléctrica si están en tormenta eléctrica, y en pacientes que tienen muchos episodios bajar la densidad de arritmia y de choques. Algunos andan muy bien, como algunos que mostré, que no tienen ningún episodio y andan bien. Pero lo que sí, digamos, no favorece a la ablación, la disfunción ventricular, es que los pacientes suelen tolerar mal la taquicardia ventricular, sobre todo si están con anestesia general en el procedimiento. Entonces, cuesta mapear en taquicardia para estimularla, para buscar el circuito y demás, y no queda otra que terminar haciendo ablación de sustrato, que es cuando uno identifica la cicatriz, simplemente hacer tratamiento sobre la cicatriz sin tener la certeza de que la taquicardia viene de esa cicatriz. Está bien que los chagásicos suelen tener cicatriz circunscripta a
esa zona posterolateral basal, y si no tiene otra zona de fibrosis, bueno, uno asume que es por ahí. Pero a nosotros nos gusta siempre poder inducir la taquicardia, que el paciente la tolere medianamente, no sé, media hora, o como mínimo, como para poder estimular la taquicardia, hacerle algunas pruebas para delimitar el circuito de la reentrada, dónde está, y hacer el tratamiento más guiado. Amén de que después no ignoramos la cicatriz y hacemos un trato agregado, pero el tratamiento dirigido a la taquicardia clínica del paciente siempre tiene mejor evolución cuando uno puede borrar la taquicardia clínica del escenario. Bueno, voy a hacer una pregunta yo, después paso una pregunta de Tomasela. Te la hago a vos, Claudio, porque hablaste muy bien de que las taquicardias más frecuentes vienen de la zona posterobasal, ¿no es cierto? En pacientes que no tienen una clínica clara, es decir, o oligopatológicos o lo que era antes el periodo indeterminado, o sea, sin patología demostrada. La gente de Rosario demostró que en esos pacientes las zonas más afectadas eran las posterobasales con fibrosis. Nosotros tuvimos mala suerte con la doctora Álvarez, no encontramos mucho. Con Patricia Carrascosa, la verdad no encontramos nada, pero ellos sí encontraron un gran compromiso de las zonas posterobasales como causal de arritmias o asintomático, pero que estaba comprometido. ¿Ustedes encontraron lo mismo? Mira, nosotros no tenemos mucho estudio de imágenes con resonancia y demás en estos pacientes, pero en los pacientes que llevamos a ablación o por el eco también, siempre es esa la zona comprometida. Pero siempre en pacientes con disfunción ventricular severa o moderada, como mostré. Realmente no tuvimos algún caso de ablación con reducción de eyección casi normal, como para ver si también viene de ahí, eso no hemos tenido. Pero con disfunción moderada siempre esa es la zona comprometida, la zona que produce la arritmia. Bueno, después le paso la pregunta del doctor Tomasela, que felicita al doctor Jadí por la última diapositiva. No, para vos, Daniel. Él pregunta, en pacientes sin patología o oligopatológicos, ¿cada cuánto, qué periodicidad de estudio? Decime, ¿para cuánto pedirías estudios? Porque bueno, las guías hablan cada 6 meses, pero sabemos bien que con la realidad actual es imposible la periodicidad tan frecuente. Sí, sí, es cierto. Eso es algo que vamos a tener que rever en las guías, ¿no? Porque, bueno, la salud pública nuestra está saturada. Está bien, si hablamos del periodo crónico del paciente ex indeterminado, el que no tiene patología y donde los estudios son normales y el paciente está sintomático, creo que en ese grupo de pacientes, salvo indicaciones de alerta, el control anual podría ser una indicación. Son pacientes que tienen todos los estudios normales y, por supuesto, cuando se los recibe hay que hacerle todos los estudios, incluido un Holter, un ecocardiograma, inclusive una prueba de esfuerzo. Si todo eso fuera normal, estos pacientes tal vez deberían volverse a citar anualmente. Ahora, cuando hablamos del grupo con miocardiopatía, los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, ese es un subgrupo de riesgo que a veces puede ocasionar problemas para estratificarlos. Son pacientes que a veces están bradicárdicos, con un bloqueo de rama derecha o con algunas extrasístoles, como mostré, con un aneurisma apical, y esos pacientes tienen riesgo de muerte súbita. Bueno, el interrogatorio, si hay un estado sincopal o presincopal, la clase funcional. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Que esos pacientes tienen una buena clase funcional, no están en insuficiencia cardíaca, nos quedan las arritmias y la enfermedad tromboembólica. Si tienen un aneurisma y está comprobado que hay un trombo, estos enfermos se pueden anticoagular y interrogar y ver si estos pacientes tienen arritmia, hacerles un Holter, eventualmente una ergometría, y seguirlos clínicamente un poco más de cerca porque esta población también tiene muerte súbita. Está bien, bueno, al menos de los que están conectados no hay más preguntas. No llegamos a los 100, pero pasamos los 70, lo cual creo que nos podemos dar por contentos. Bueno, si no hay más preguntas, los felicito a los 3, estuvieron brillantes, concisos, concretos y la verdad muy claros en la exposición. Y bueno, buenas noches a todos.